Bueno, buenas tardes en Latinoamérica, buenas noches aquí en España. Siendo las 8:36 en punto de la noche ya aquí en Barcelona, les doy la bienvenida a un seminario online gratuito más de Sigurat. Mi nombre es Sergio Muñoz y como una vez más los acompaño en este seminario. Les agradezco de antemano su participación en nuestros seminarios, el que participen, el que estén visitando nuestro blog, el que estén pendientes de nuestras redes sociales y el que estén pendientes de todo el contenido que constantemente estamos generando en torno a temas de la ingeniería civil, la arquitectura y toda la área del sector AECO. Les invito a que todos los que están participando ahora mismo a través del apartado de preguntas me confirmen que tienen audio y que actualmente ven en pantalla la imagen del seminario. Se los agradezco si ahí en el apartado de preguntas me lo confirman en la medida en que vamos iniciando. Perfecto. José Valentín, buenas noches. Gracias por la confirmación. Yael Rodríguez, buenas noches. John, Giovanni, perfecto. Buenas noches y un saludo para todos ustedes. Eduardo, muy buenas noches. Alberto, muy buenas noches. Brian, perfecto. Pablo, ahí los voy saludando. Bienvenidos a este seminario y muchas gracias por confirmarnos. José Félix, perfecto. Gracias porque hoy nos acompañan. En el día de hoy estaremos aproximadamente una hora y media. Estaremos acompañados del ingeniero Diego Besada y también estaremos acompañados de Roberto Castilla, que es el asesor técnico de Sigurat, y el ingeniero Diego Besada, que es nuestro director del máster en instalaciones que tiene Sigurat, que está enfocado en el modelado BIM y en la arquitectura sostenible. Es un máster dedicado absolutamente al tema del cálculo de las instalaciones, enfocado en el modelado BIM y en la arquitectura sostenible, del cual Diego, que nos acompañará hoy, es el arquitecto. Les invito entonces para que el seminario fluya de una manera ágil, pues les invito a que a través del apartado de preguntas, en unos puntos específicos en los que diremos, ustedes nos hagan las preguntas correspondientes. Tendremos más o menos aproximadamente 15-20 minutos con Diego. A partir de ahí abriremos un espacio de preguntas y estaremos unos minutos también con Roberto. Y posterior a eso volveremos con Diego para hacer una aplicación sobre el software y bueno, al final volveremos a tener un apartado de preguntas, así que en esos apartados les invito a que nos hagan sus preguntas. Les invito también a que al final del seminario nos diligencien la encuesta de satisfacción, en la cual pues podemos saber la opinión acerca del seminario y también podemos saber su opinión con respecto a si están interesados en nuestro programa formativo, en nuestro máster. Les invito a que visiten nuestro blog, a que estén pendientes de nuestro calendario, de nuestros eventos, para que puedan estar conectados con Sigurat y con todo el contenido que generamos constantemente. No siendo más, presento a Diego. Diego, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Y creo que ya la prueba de sonido ya la habéis hecho y creo que me escucha todo el mundo correctamente. Si me lo pueden confirmar a través del chat, pues os lo agradecería. Perfecto. Se te escucha bien y tú estás compartiendo la imagen. Vale, de acuerdo. Bueno, pues si ya hemos hecho todas las presentaciones, si queréis ya podemos comenzar este seminario para no dilatarnos más y para que todo el mundo podamos acabar cuanto antes y podamos disfrutar ya, bueno, aquí en nuestro territorio de lo que queda de día. ¿De acuerdo, Sergio? Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a realizar un caso práctico. Esto puede ser uno de los típicos casos, entre otros tantos que se pueden dar en la rama de las instalaciones eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a plantear pues un caso bastante común, que es la ampliación de potencia de una instalación eléctrica existente. ¿Y qué es lo que ocurre y qué es lo que se debe hacer cuando nos encontramos en este tipo de situaciones?
Simplemente decir que, a ver, esto lo tenemos estructurado de la siguiente manera, ¿de acuerdo? En principio vamos a hacer una exposición más teórica, teórico-práctica, vamos a llamarlo así, de la situación que nos incumbe hoy, que es la ampliación de potencia de instalaciones eléctricas existentes. Haremos una pequeña parada técnica, pues si hay una pequeña ronda de preguntas, y después volveremos a explicar en la parte final cómo hacer esto, pero a través de un programa de cálculo. Entonces, vamos a comenzar y aquí tenemos, digamos, un pequeño índice de lo que vamos a ver. En primer lugar, veremos la justificación del proyecto, es decir, la justificación de este tipo de trabajos. Veremos un análisis de la situación del proyecto en esta primera parte y después ya en la segunda parte, a través del programa, veremos cómo se encuentra el estado actual de la instalación existente y cómo debemos de llegar a un estado reformado, ¿de acuerdo? Entonces, para ponernos en situación, y ahora entiendo que, pues, claro, digamos que este tipo de trabajo está orientado a la normativa que tenemos en nuestro territorio. Es probable y puede ser que a lo mejor en algunas normativas también pueda suceder algo similar. Esto ya no lo tendrían que confirmar, sobre todo los que son de territorios que no sea el español, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí nosotros estamos regulados, las instalaciones eléctricas están de baja tensión, bueno, me estamos refiriendo a baja tensión, ¿de acuerdo? Están reguladas por el RBT, que es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, cuyo texto se encuentra, el texto más actualizado se encuentra en vigor desde el año 2002. Entonces, bueno, eso fue, bueno, pues ha sufrido modificaciones y actualizaciones como todas las normativas, pero bueno, lo que es el Real Decreto que aprobó esta última revisión normativa es data del año 2002. Entonces, aquí lo que nos podemos encontrar en su ITC, la CBT04, es decir, la Instrucción Técnica Complementaria de Baja Tensión 04, es un apartado que es el 3.2 que dice lo siguiente. Asimismo, dice, requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones siguientes. El caso A, pues ampliaciones de las instalaciones de los tipos B, C, G, I, G, L, M y modificaciones de importancia de las instalaciones señaladas en 3.1, es decir, un cuadro que tenemos aquí a mano derecha, ¿vale? Donde nos indican este tipo de instalaciones, las que requieren o no requieren proyecto. Pues este cuadro de la derecha lo que dice es que requieren proyecto, pues A, las correspondientes a industrias en general con potencia mayor de 20 kilovatios, B, las correspondientes a locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión, potencia mayor de 10 kilovatios, bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no, mayor de 10 kilovatios, C, locales húmedos, perdón, locales mojados, generadores y convertidores, bueno, etcétera, ¿vale? Aquí podemos ver pues una clasificación extensa. B, las ampliaciones, bueno, me estoy otra vez en el 3.2, ¿vale? A la izquierda. Las ampliaciones de las instalaciones que siendo de los señalados en 3.1 no alcanzasen los límites de potencia previstos establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la ampliación. Y un tercer caso, que es el C, que es el que hizo que este proyecto tuviese que hacer, perdón, esta obra tuviese que hacer un proyecto, que es el correspondiente a las ampliaciones de instalaciones que requiriera un proyecto originalmente si en una o varias ampliaciones se supera el 50% de la potencia prevista en el proyecto anterior. Es decir, esta instalación, que es la instalación que vamos a ver, es la instalación de un hotel, lo que ocurre es que tenía un proyecto cuando se ejecutó esa instalación eléctrica y además tenía un proyecto con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002. Es decir, es un proyecto relativamente nuevo, ¿vale? Es del 2004. Muy bien, se aplican todas estas normativas nuevas. ¿Qué pasa? Que ese proyecto fue construido y ahora, pues por los motivos que vamos a explicar a continuación, pues requiere de una potencia mayor, de un suministro mayor. Entonces, como estamos superando el 50% de la potencia prevista en el proyecto inicial, estamos haciendo un aumento más del 50%, lo que ocurre es que
hay que hacer un proyecto nuevo, ¿vale? Esto no quiere decir que haya que tirar todo lo que estaba y hacer otro nuevo, no, sino que hay que hacer un proyecto nuevo reflejando esa ampliación, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a tratar. Bien, nos vamos al segundo punto, entonces, vamos a hacer el análisis de la situación del proyecto. Simplemente, pues, vamos a indicar los datos más oportunos, ¿vale? Digamos que esto se trata de un hotel, los antiguos propietarios, pues, tenían una situación y llegaron unos inversores y compraron este edificio. Es un hotel pequeño, pero bueno, es un inversor que se dedica a comprar pues varios remanentes y por diferentes zonas geográficas, ¿vale? Entonces, lo que hacen es invertir en la compra y además invertir en mejoras. Esto digamos que es una situación que surge, no surge porque la propiedad quiera ampliar la potencia, sino surge porque derivado de otros cambios o derivado de otros, digamos, modificaciones de mejora en cuanto, por ejemplo, a tipo mejoras energéticas, pues surge este problema derivado en la parte de electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa realmente es que esta edificación se había construido en unas condiciones X constructivas, con unos sistemas X determinados, poco eficientes, y la construcción tampoco es que fuese muy eficiente. Entonces, se decide hacer, digamos que aprovechando que hubo unos años en los que se generaba una serie de, se dotaban de una serie de subvenciones bajo unas ciertas condiciones, pues el inversor lo que decide es hacer mejoras en la construcción y aplicar energías tipo renovable, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ha hecho es pues, una mejora en la construcción y además pues, dice que quiere instalar sistemas con energías renovables. Entonces, al hacer todos estos cambios, lo que se encuentra es que muy bien hace esos cambios, pero no se tiene en cuenta que derivado de todos esos cambios surge también el hecho de tener que modificar parte de la instalación eléctrica. No es mucho el cambio, pero bueno, sí que es algo. Entonces, este hotel pues tiene 9 habitaciones, 4 plantas, una planta baja, planta primera, planta segunda y bajo cubierta. Tiene en planta baja, esto es en términos generales, y tampoco nos vamos a entrar aquí al detalle porque si no, no daríamos acabado. Tiene la parte correspondiente a recepción, servicios generales y cuartos técnicos, más bien cuarto técnico, pero bueno, servicios generales, pues bueno, comedor, etcétera, ¿vale? Más bien un comedor para desayunos, porque no ofrecen servicios de restaurante. Y después tenemos planta primera, planta segunda y bajo cubierta con 3 habitaciones por planta. Bueno, como ustedes pueden observar, es un hotel relativamente pequeño. Y lo que se ha querido hacer es, pues, sustitución de calefacción con gas natural a una climatización con geotermia, ¿vale? Con bomba de calor geotérmica. Entonces, bueno, aquí realmente surge uno de los mayores problemas, ¿vale? A la hora de, claro, si el sistema que hay que implantar, la bomba de calor, pues tiene una potencia que daba la potencia que tenía contratada el suministro de esta edificación, quedaba corta, no llegaba. Entonces hubo que hacer una ampliación. Entonces, en las 9 necesidades de la propiedad, pues lo que se requiere es instalación de un sistema de climatización nuevo con bomba de calor geotérmica, una unidad exterior y unas unidades interiores en cada una de las habitaciones. Bueno, aquí, perdón, unidad exterior-interior me refiero a que tenemos varias soluciones, ¿vale? Cuando queremos colocar una unidad condensadora, vamos a decirlo así, se puede colocar tanto en el exterior como dentro de un cuarto técnico en el interior. Y después tenemos las unidades interiores, o son los fan coils, ¿vale? Que son la parte evaporadora, pues estamos hablando, refiriéndonos siempre a verano. Bien, entonces, en esas condiciones, pues nosotros tenemos que trabajar, plantear una situación y analizar el proyecto que hay y trabajarlo. Entonces tenemos que hacer, digamos que, una toma de datos. Tenemos que tomar los datos todos de todo el proyecto para poder cómo podemos hacer esta reforma. Entonces, los datos eléctricos que tenemos es que tenemos una alimentación eléctrica con cable de 1000 voltios, ¿vale? Y enterrado de 16, un cuarto técnico
¿vale? Hay un cuarto técnico que estaba alimentado por una línea de 6 milímetros. Bueno, esto lo verán después quizás de forma visual mucho mejor cuando estemos en el programa. Pero bueno, estos datos hay que tomarlos. ¿Por qué? Porque precisamente donde se quiere implantar o donde se quiere colocar la bomba, pues es en ese cuarto interior, un cuarto técnico donde vamos a colocar la bomba de calor, ¿vale? Por cálculos que se aportan digamos que de cálculos térmicos, pues se requiere una bomba de calor de 24-19 térmicos, ¿vale? Esto equivalente a eléctricos, sería un equipo trifásica, energía trifásica, de 17,19 kilovatios eléctricos nominal, ¿vale? Intensidad de 17,60 amperios. Conexión eléctrica a cuadro de cuarto técnico, es decir, esto se colocará en el cuarto técnico, tenemos que alimentarlo desde ahí. Y además las unidades interiores a cada una de las habitaciones. Y las unidades interiores pues tienen una potencia muy pequeña. Y además en este caso no se pone en ningún proyecto porque no supone ninguna alteración de lo ya instalado. Esas unidades interiores estaríamos hablando de 0,02 kilovatios y 0,11 amperios, ¿de acuerdo? Y además debemos tener en cuenta pues un aspecto que en nuestro territorio es obligatorio también, siempre que se hacen pues proyectos o ampliaciones de potencia en determinadas condiciones o dependiendo para qué tipo de usos, esto también habría que verlo y consultarlo, pues es obligatorio hacer una inspección técnica inicial de esa reforma para que quede contemplado y que cuando se crucen los expedientes que existían ya de esa inspección inicial y sus posteriores periódicas que revisan la instalación eléctrica, el funcionamiento de esa instalación, pues cada vez que se hace una modificación, una reforma, insisto, depende de qué usos, hay que volver a hacer una inspección técnica inicial de lo reformado, ¿de acuerdo? Conservando lo existente. Esto no quiere decir, insisto, cuando algo existe y es funcional, pues no hay que cambiarlo. Simplemente, aunque imaginemos que esto fuese bajo otra normativa, aunque fuese bajo la del 73, pues si esa instalación siempre ha sido revisada periódicamente y ahora quieren hacer incluso algo tipo como esta situación, pues no tendrían por qué cambiar toda la instalación, ¿de acuerdo? Simplemente pues tendrían que ajustarse en lo que se reforma ahora, eso sí, a todo lo que exige en la nueva normativa. Y esta es la situación que vamos a plantear, ¿de acuerdo? Espero que hayan entendido la situación inicial de partida, porque después a través del programa vamos a ver cómo contemplar todos estos cambios. Tenemos unos materiales, tenemos unas protecciones, tenemos unos cuadros, tenemos una distribución. Vamos a mostrar lo que es un esquema unifilar. Tampoco vamos a ponernos a trabajar en planta porque tampoco procede. En estos casos incluso no es necesario, ¿vale? Si es una persona que está especializada en este tema, no sería incluso ni necesario recurrir a los documentos en planta de electricidad. Simplemente trabajar desde el esquema unifilar sería más que suficiente. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora sí, vamos a hacer una parada por si tenéis alguna pregunta que realizar y vamos a dar también paso a mi compañero Roberto del departamento técnico. Y bueno, mientras ustedes formulan las preguntas que consideren oportunas, pues nada, vamos a dar paso a mi compañero, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Diego, por tu aportación. Y bueno, ya en la aplicación veremos lo que tenemos allí a continuación. Y bueno, damos paso a Roberto. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, Diego. Bueno, aquí estamos pasando un rato agradable entre todos los oyentes que tenemos. Lo primero, dar las buenas tardes, noche ya aquí en España y las buenas tardes en Latinoamérica a todos los oyentes, ¿de acuerdo? Tú dirás, Diego, entonces, si tenemos alguna pregunta Perfecto, tengo por que... acá una pregunta y es el que Sí, hablábamos, al principio hablábamos acerca del máster y como vemos allí en pantalla, pues también el máster.
y hablamos que Diego, cómo se relaciona lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver ahora en el software con el máster, Diego, cómo se profundiza en términos de conocimiento con esto, pues a Diego y a Roberto. A ver, el seminario nos va a mostrar lo que es una parte del contenido del máster y específicamente lo que nos va a, bueno, la parte que va a mostrarnos es la parte de proyectos de electricidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que está contándonos un poquito hoy, esta tarde, Diego, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que sí que quisiera recalcar ahora, ya que estamos aquí, Diego y Sergio, es que, bueno, por ser, tenemos actualmente lo que vamos a hacer hoy es una promoción para todos los oyentes que nos están escuchando, tanto los que nos están escuchando, tanto igualmente que los que se han registrado, en el caso de que se quieran, que luego más tarde se conecten, pues le vamos a ofrecer 3 becas del 35% de descuento a los 3 primeros que nos manden un correo, bueno, ahí está puesto directamente en la pantalla, a roberto.castilla@mediofigurat.com, con que nos manden ahí, nos tienen que mandar lo que es su nombre con su teléfono de contacto para que o yo mismo o cualquier compañero comercial pues se pondrá en contacto con ellos directamente, personalmente, pues para explicarles un poquito y para dotarles de este 35%, ¿eh? Eso que vaya por delante, ¿de acuerdo? Perfecto, nos llega aquí una pregunta, ¿qué duración tiene el máster? ¿Cómo es la metodología en términos de lo que estamos viendo Sí, ahora con Diego, cómo sí. el tema de los software? Vale, la metodología es muy sencilla. O sea, este es un máster que, bueno, es en un año, son 600 horas en totales de todo el año. Tiene una carga lectiva semanal que lo podéis hacer entre 8 o 10 horas, ¿de acuerdo? Lo que sí, los horarios son muy, muy, muy flexibles porque lo que vais a trabajar es en una plataforma que va a estar directamente abierta las 24 horas del día con vosotros, de lunes a domingo. O sea, podéis trabajar día, tarde, noche. O sea, no hay excusas de luego que me digáis que no he tenido tiempo ni nada. No, no. Aquí son 24 horas diarias, que son las que tiene el día. Lo que vas a trabajar siempre es con una plataforma, con un servidor BIM, ¿de acuerdo? Lo que vais a tener siempre, siempre es un seguimiento técnico de unos profesionales fantásticos que, bueno, ya los iréis conociendo con el tiempo. Vais a trabajar, con ellos vais a trabajar todo lo que son la resolución de dudas. Hay mucha relación alumno-profesor. Hay una participación colectiva en foros, bueno, pues que está muy bien porque haces muchas relaciones profesionales entre vosotros mismos a la hora de estar en el máster. Y sobre todo tenemos una cosa muy buena que son las masterclass. Las masterclass, bueno, son las cuales son unas masterclass, la vais a hacer durante, bueno, un par de veces semanales, al mes, perdón, cada 7 días, cada 15 días, yo creo, que será una masterclass, en la cual, bueno, pues está muy bien porque ahí sí que se interactúa, ¿de acuerdo? Sí que vais a tener unos días y unos horarios que vais a quedar con el grupo pues para poder hacerla. En el caso de que ese mismo día o esa misma hora os vaya muy mal, lo que sí que siempre hacemos nosotros, lo colgamos todo en YouTube, ¿eh? La metodología es 100% práctica, 100% práctica, y lo que siempre vais a trabajar, siempre, digo, lo recalco esto mucho porque siempre vais a trabajar con proyectos reales durante todo el máster, ¿eh? El temario bueno, va siendo como todo, prácticamente es progresivo y, bueno, las evaluaciones son continuas directamente. Y luego lo único que vais a tener al final, pues es el proyecto final del máster, del cual, bueno, pues ahí ya lo tenéis todo resuelto. ¿De acuerdo, Sergio? Perfecto, Roberto. Entonces, Una cosa más. Tengo entendido que dime, dime. el máster inicia, como vemos en la presentación, inicia en noviembre, pero Sí, aquellas personas que deseen matricularse ahora pueden tener sí. acceso a los cursos nivelatorios que tiene Sigurat en el tema de software y aquellas cosas que no conozcan, Sí, sí. que quieran ponerse al día.
Sí, por supuesto. Anteriormente siempre van a tener unos cursos previos, ¿de acuerdo? Pues de nivelación, exactamente, que bueno, se los iremos dando según se vayan matriculando. Perfecto, Sí, sí. perfecto. Bueno, no, invitarles a los que están ahí conectados a que si están interesados en realizar el máster o ahorita durante la presentación, que nos hagan llegar el correo allí a lo que dice en pantalla roberto.castilla@guionsigurat.com. Sí, sobre todo eso, recordarles que, bueno, por la promoción actual que tenemos es esta, la del 3 becas del 35% a los 3 primeros. O sea, si los oyentes que estén ya tenían que estar escribiendo y poniendo todos los datos suyos para que se puedan beneficiar, que bueno, que gratamente se lo vamos a dar nosotros, ¿eh, Sergio? Háganos llegar en el correo su nombre completo, su teléfono y el país desde el que nos Exactamente. contacta. Le recordamos que Exactamente. el máster es en cálculo y modelado BIM de instalaciones y arquitectura sostenible. Es un máster enfocado Sí. en estos temas y bueno, todos aquellos que estén interesados nos hacen llegar el correo allí. Tengan en cuenta que es un máster que se dicta a nivel mundial. Alumnos de toda parte de Latinoamérica, de Europa, de habla hispana. Así que bueno, creo que le damos entonces paso, Roberto, si te va bien a Diego para que continúe con la... Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Diego. Pues Diego, nada, sigue tú mismo explicando pues todo lo que es la parte técnica y luego pues al final, oye, pues ya volveremos nosotros, tanto Sergio como yo. Muchas gracias, Roberto. De nada. Bueno, pues pasamos a la parte que quizás que estéis esperando, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos simplemente, hemos querido reflejar para todos aquellos que estén habituados o estén acostumbrados a trabajar en instalaciones eléctricas, pues es sabido lo que es un esquema unifilar y tampoco necesita presentación, ¿vale? No se asusten, aquellos que no estén habituados o no trabajen mucho con esquemas unifilares, esto no es complicado, es como todo en la vida, quiero decir, para eso se hace la formación, ¿no? Sobre todo se hace para dos cosas, que es desde nuestro punto de vista. Primero, para aquellos que sí que saben que existen las normativas y que deben aplicarlas, pues, y que nunca lo hayan hecho, para perder ese miedo, tampoco es tanto como parece. Finalmente, pues usando métodos de cálculos y programas de cálculo, una vez que te han explicado cómo aplicarlos y los conceptos, cómo aplicarlos, pues todo se resuelve mucho más fácil, ¿no? Eso lo primero. Y después lo segundo, pues evidentemente ahí están para coger experiencia. ¿Y cómo coges experiencia? Pues a base de trabajar varios proyectos que son proyectos reales y casos prácticos reales que se dan en la realidad. Entonces, van a ser casos que se pueden encontrar ustedes, no son casos inventados nunca, ¿vale? Y además, pues bueno, esto puede parecer muy feo, pero una vez que se empieza a trabajar en ello, pues al final se le coge pues manejo y hasta incluso puede resultar muy divertido. Bueno, pues esta parte, aquí lo que tenemos es un esquema unifilar, ¿vale? Esto es el estado actual pues, de la instalación eléctrica, con los datos que se han tomado. Pues lo que se ha hecho simplemente es esto, reflejar este esquema unifilar, ¿de acuerdo? Y nosotros trabajaremos con este programa. Fíjense, dentro de CIPE pues existen varios programas, muchos de los cuales pues tampoco voy a entretenerme aquí, ¿vale? Se dan el máster, por ejemplo, programas relacionados con el OpenBIM, ¿vale? Con el IFC Builder, etcétera. Programas, sobre todo MEP, de cálculo de instalaciones, existen varios. También se trabaja con ellos. Y nosotros trabajaremos hoy, para explicar esto, pues es el programa el CIPELEC RBT, ¿vale? Existen otros muchos, de cálculos de iluminación, incendios, bueno, etcétera. Bien, y este programa, pues ya lo tenemos abierto para no perder el tiempo. Y aquí está con la situación actual del proyecto. Fíjese, es muy fácil. Aquí es muy fácil, digamos, que de trabajar con el programa, ¿vale? Después ya lo que es menos fácil si no están habituados a hacer cálculos o tienen unos conocimientos de cálculos eléctricos, pues claro, puede resultar un poco más complicado, que eso es el miedo que hay que perder una vez que los formamos. Entonces, aquí tenemos
En la parte izquierda, un diagrama árbol de nuestra instalación eléctrica, que aquí, digamos que en la parte superior tenemos varias pestañas, árbol, unifilar, ¿vale? Se puede trabajar en planta, insisto, pero para este caso, por ejemplo, este es si a nosotros nos llega un encargo de este tipo, una vez que tenemos los conocimientos suficientes, decimos, mira, no voy a hacer nada en planta porque no merece la pena. O sea, es que no tiene sentido. Simplemente, pues habría que hacer un planito de planta para reflejar dónde está situada la bomba, los cuadros como mucho, el cuadro que va del cuadro general a ese subcuadro y punto, y poco más. Y pues un esquema árbol, ya que lo tenemos, pues bueno, lo dibujamos, ¿no? Y además es que tampoco sería necesario incluso, aquí pues nosotros hemos querido sí dibujar los esquemas de las habitaciones porque en principio, claro, en principio es como se va a instalar la unidad interior en cada una de las habitaciones, pues bueno, no estaría de más reflejarlo en el esquema unifilar. Aunque no altere el esquema unifilar existente, es decir, no hay que cambiar ningún tipo de material, ningún tipo de protección en lo que son digamos que los circuitos y las líneas que van desde el cuadro general a las habitaciones, sí que hay que reflejar ese circuito. No sé si me entienden. Entonces, bueno, el tema es el siguiente. Pues aquí tenemos, fíjese, yo cuando pincho en esta zona, en cada una de las partes del esquema unifilar, esto sería a la derivación alimentación al cuadro general de mando y protección de este edificio, con estas condiciones, ¿vale? Pues es una alimentación trifásica, fíjense. Y además nosotros aquí tenemos la gran suerte con este programa, podemos trabajar de dos maneras, ¿no? La forma, bueno, igual lo conocen, por decirlo para que todo el mundo lo entienda, porque en otros territorios lo llaman así, con el cálculo balanceado y con el cálculo desbalanceado. Entonces, bueno, con el cálculo balanceado o si no, por fases. Aquí tenemos la gran suerte de poder trabajar por fases en este programa, de las dos maneras. Y además tenemos, pues bueno, podemos seleccionar los materiales de los tipos de cables. Tenemos el programa tiene una biblioteca amplia de materiales, tanto de cables como de protecciones. Incluso tiene acceso a catálogos de fabricantes. En este caso nosotros hemos querido hacerlo genérico. Esto no quiere decir, es criterio de cada uno. Puede utilizar o colocar ya un fabricante determinado. Si está acostumbrado a trabajar con ese fabricante, pues lo puede colocar. Si nosotros queremos enviarle esta información a un instalador y que él después elija el fabricante con el que trabaje, pues lo colocamos genérico. Bien. Pues bueno, y después varias configuraciones varias, ¿no? Se puede decidir, bueno, qué tipo de cargas se acumulan o no se acumulan aguas abajo, el tipo de aparamenta, ¿vale? Magnetotérmicos, tipo de canalización, el tipo de instalación, si queremos, por uno, definirlo de forma directa con el método de referencia o con el método de la UNE, ¿vale? O sea, secuencial, aquí podemos elegir, si eligiendo el tipo de cable, la situación, el sistema, pues llegamos al método concreto de instalación. Bien, aquí tenemos, digamos que estas son las habitaciones, ¿vale? Aquí lo pueden ver a mano izquierda, es mucho más fácil de entenderlo quizás, si no están habituados sobre todo a contemplar esquemas unifilares. Aquí tenemos la alimentación y de la alimentación cuelga primero una alimentación al aparcamiento, ¿vale? En esta zona el aparcamiento aquí no se modifica nada, sino que es una línea que alimenta el aparcamiento y después existen una serie de circuitos en el aparcamiento, pero no los reflejamos, sino que simplemente reflejamos una carga total, que aquí no se va a variar nada. ¿De acuerdo? Por otro lado, elegimos también la carga total de los servicios generales del hotel, que incluye todos los servicios generales de planta baja, urbanización exterior y zonas comunes. ¿Vale? Y aquí también lo reflejamos como una carga, concentrado en una carga. Ya no, aquí en estas zonas, fíjense, ya no se han dibujado ni los circuitos. Aquí tenemos ahora el cuarto técnico. Si yo voy por el árbol, fíjense, se me va seleccionando también en la parte de unifilar. Aquí tenemos el cuarto técnico donde existía, en primer lugar, el motor 1, motor 2, iluminación, emergencias y tomas. Esto es lo que existe en el cuarto. Y nosotros tenemos que colocar lo que hemos dicho, la bomba de calor a mayores. Y ya el resto, existe una línea que alimenta las habitaciones de planta 1, existe otra línea que alimenta las habitaciones de planta 2 y otra línea que alimenta las habitaciones de bajo cubierta.
En el cuadro H1 es el cuadro de la habitación 1. Digamos que esto se selecciona todo de un tirón. ¿Por qué? Porque nosotros podemos colocar cuadros tipificados, es decir, podemos crear un tipo de cuadro que se repite en diferentes partes de nuestra instalación. Por ejemplo, para este caso, para habitaciones de hoteles, es algo muy cómodo, porque en realidad, pues nosotros cuando instalamos una habitación de un hotel, a no ser que sean, oye, pues a lo mejor apartamentos de diferentes tipos, tamaños, pero estos son habitaciones, es muy repetitivo, porque siempre vamos a instalar lo mismo y ofrecemos los mismos servicios. O sea, son 4 circuitos básicos los que tenemos en este cuadro, ¿no? Entonces es la iluminación, fíjese, si nos acercamos, aquí aparece el alumbrado asociado a su emergencia, tomas de corriente 1, tomas de corriente 2. Había estos circuitos en las habitaciones. Por eso comentábamos que, como tenemos 2 circuitos de tomas de corriente, vamos a alimentar estas unidades interiores de alguno de estos circuitos interiores, ¿de acuerdo? De tomas de corriente, porque en realidad, pues bueno, son cargas muy pequeñas y podemos alimentarlo de esta manera. Digamos que de la misma protección que es este magneto térmico, ¿vale? Con 16 amperios y una línea, pues la que sea, la que vaya va a ser de 2,5 también, la podemos colocar 2,5. Con esta protección vamos a alimentar esas unidades interiores y es muy fácil de hacer. Bien, por otro lado, perdón, lo que no se mueve es, insisto, las alimentaciones a cada uno de los cuadros pues no se mueven. En cada planta tenemos, pues, desde nuestro distribuidor, porque esto llega a un subcuadro por planta, tenemos un subcuadro por planta que está protegido con un magneto térmico y con ese subcuadro pues se alimentan cada una de las líneas de las habitaciones en cada planta. Este sistema está así. Es decir, pues existe desde este subcuadro de planta 1, pues se alimenta el cuadro que tiene una línea de 4 metros y sus correspondientes circuitos interiores, su cuadro de la habitación 2 que está a 7 metros con los circuitos interiores y el cuadro de la habitación 3 que está a 9 metros con los circuitos interiores. Esto no se altera nada, ¿vale? Por otro lado, quiero decir, esto está así, quiere decir que con estas líneas podría también pues, hacerse con cajas de derivación, una línea general, pues es que depende de la distribución del hotel. Si a lo mejor podemos colocar un subcuadro, imaginemos que tenemos un hotel muy alargado, pues en vez de colocar líneas independientes a cada una de las habitaciones, pues lo normal es colocar una línea, se va alimentando a través de una línea que se va ramificando a través de cajas de conexión, ¿de acuerdo? Entonces sería otra forma de conectarlo. Este estaba así. Pues una vez dicho esto, en planta 2 es igual y en bajo cubierta es igual. Esto no se mueve nada. Bien, vamos a instalar nuestra carga. Insisto, suministro. Aquí se pueden elegir diferentes suministros. Suministro con centro de transformación, suministro con grupos electrógenos y suministros de instalaciones fotovoltaicas. Es de baja tensión y además este tipo de hotel, por la ocupación que tiene, etcétera, no necesita suministro complementario de seguridad y por lo tanto tampoco necesita suministro de reserva o de socorro, ¿vale? Esto hay que analizarlo bajo la normativa. Pero bueno, en este caso, suministros de seguridad no hay que llevarlo a cabo y simplemente, pues nada, vamos a colocar la carga. Fíjese, aquí hay un montón de herramientas, claro, que hay que controlar porque el programa, digamos que esto todo sí que lo damos en el máster, por ejemplo, ¿no? Sí que enseñamos a cómo trabajar con el programa. En la parte de instalaciones eléctricas. Sin embargo, ojo, en la parte y cuando digo el máster me refiero, por si algo puede llegar al lugar a confusión, me refiero a versiones posteriores del máster, no a la actual en la que estamos cursando, ¿vale? Simplemente en el máster actual sí que nos adentraremos en este programa, explicaremos algunas cosas, pero no está pensado porque son, digamos que, contenidos diferentes, ¿vale? Eso que quede claro. Y ahora vamos a ver
lo siguiente. Vamos a meter una carga, simplemente pues existen varios métodos, pero nosotros vamos a meter una carga concentrada y esto lo vamos a llamar bomba calor. Va a tener una longitud desde el punto de partida donde está el cuadro, digamos que este circuito tiene una longitud de 8 metros, es trifásico, 3 fases más neutro, cable o canalización prefabricada, vamos a elegir cable, ¿vale? Irá en cable superficial. Tipo de familia dejaremos 1000 voltios. En principio, bueno, vamos a colocar lo mínimo. Hombre, no tiene sentido porque la potencia es mayor, pero para que veáis cómo interactúa el programa, ¿vale? Vamos a dejar de 1,5, unipolar, podría ser multiconductor, ¿vale? Unipolar y el neutro que sea igual que la fase y la protección también igual que la fase. Y además vamos a colocar ahora aquí una referencia que será bomba calor geotérmica y va a ser un receptor, ya existen otros receptores, y vamos a colocar una referencia a bomba calor geotérmica. Se tratará de una alimentación trifásica, un tipo de carga motor, editamos el motor, ¿vale? Si puede ser genérico o aparato de elevación, y tenemos el dato de potencia activa. Vamos a colocar 17,19 kilovatios, factor de potencia 0,8 y aceptamos. Aceptamos y ahí está, ¿vale? Tipo de carga, me parece reflejado. Y en la parte inferior, pues habría que elegir, digamos, que la paramenta de ese circuito. En principio, también para ver cómo interactúa, vamos a dejar esto que viene por defecto y la canalización, pues el tipo común, que es el que habíamos dicho, ¿vale? Para que lo vean, por ejemplo, si quiero hacer una selección, perdón, si una selección de este tipo, ¿vale? Secuencial, unipolar, interior, por ejemplo, superficie y vamos a elegir, pues, por ejemplo, vamos a elegir fijado directamente, ¿vale? A la pared, vale, bien. Lo seleccionamos esto, aceptamos y ahora aparece flotante esperando. Es muy fácil, si yo lo puedo colocar en cualquier parte del esquema unifilar. Pues nada, me voy a esta parte y ahí lo coloco, queda colocado, botón derecho y ya confirmado. Recuerden, estamos en el cuarto técnico, ¿vale? Eso está ahí. Pues fíjense, solo por esto hay que hacer ampliación de potencia. Y ahora me explico. Vamos de nuevo a la alimentación, ¿vale? Alimentación, habíamos colocado para esta instalación un magneto térmico de 40 amperios, diferencial también, acorde al magneto térmico. El diferencial podría ser mayor, ¿vale? Pero magneto térmico 40, por lo que estamos limitados a la carga. Para un magneto térmico de 40 amperios, pues estamos hablando en trifásica de unos 27,7 en nuestro territorio, ¿vale? Con las tensiones que trabajamos. 400 para trifásica, estamos hablando de 27,7 kilovatios. Bien, como todo esto se había ajustado la protección, la línea a esa demanda, pues claro, si nosotros colocamos una carga mayores, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a calcular. Bien, y aquí aparecen unos mensajes de error. Pero ojo, yo además, como sé que no puedo mantener una protección de 40, porque claro, yo aquí hago trampa, ¿vale? Digamos que he limitado esto a 40. No, yo no puedo limitar esto a 40. Cuando yo limito la potencia aguas abajo, quiere decir que me está limitando, el programa me está calculando internamente bajo esta intensidad. Yo tengo que colocar aquí 63, que es el siguiente salto. De 40 nos vamos a 63. Es decir, nos estamos yendo de 27 kilovatios, aproximadamente 27 y algo, a 43 kilovatios. Por lo tanto, estamos pasando de más del 50% de la potencia pues demandada, y esto requiere proyecto. Aquí viene el problema. Bien, pues esto lo aceptamos. Volveríamos a calcular. Y ahora me aparece el mensaje de error porque, claro,
yo he limitado y en las condiciones, los materiales que tengo ahí, las protecciones y el cable, pues no me va a cumplir. Podría cumplir el cable, no tiene por qué no cumplir, ¿vale? Pero las protecciones, por lo de pronto, no cumple, porque hay que subirlas. Es decir, vamos a colocar en vez de 40, vamos a colocar 63. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo, por ejemplo. Vamos a cambiar, ya que ese es un dato que sabemos, ¿vale? Vamos a intentar dejar el tipo de cable de 10. Alimentación, bueno, antes había dicho 16, pero realmente era de 10, ¿vale? Lo tengo mal en el PowerPoint. Vamos a colocar 40, pasamos a 63, ¿vale? Fíjense, aquí puedo elegir diferentes tipos de protecciones, ¿vale? Si es doméstico análogo o si es, por ejemplo, para tipo industrial, pues tengo unos calibres mucho más grandes, ¿vale? Vale, doméstico, 63. En principio dejo el mismo poder de corte. Pues antes se exigía pues 10 kiloamperios para 40, vamos a dejar el mismo poder de corte. Y de curva, pues también C. Y el diferencial igualmente, pues lo vamos a pasar a 63. ¿De acuerdo? Bien. En principio, aquí, bueno, y el fusible, evidentemente, que estaba en la cabecera, donde se hacen las lecturas de los contadores, pues aquí tenemos que hacer exactamente igual. Tenemos que pasarlo también. Digamos aquí, fíjense, tenemos que cambiar 3 protecciones, por lo menos ya. Aceptamos, calculamos y nos sigue dando error. Una vez que calculamos y yo con el botón izquierdo del ratón clico en esta línea, pues fíjense, nos sale un informe de cálculo. Y siempre, pues todos los cálculos que hace el programa están debidamente justificados, ¿de acuerdo? En la parte inferior. Y aquí tenemos, pues bueno, un error que nos dice coordinación entre conductores y dispositivos de protección contra sobrecargas. Vale, que la intensidad de diseño 63, que yo es la que he fijado, es la que no quiero pasarme de esa, debe de ser menor que la intensidad nominal de la protección, eso cumple, y debe de ser menor que la intensidad admisible del cable. Y eso es lo que no cumple. El cable que existe tenía una intensidad admisible de 55,68 y nosotros nos ponemos pues en un valor mayor, por lo que esto habrá que cambiarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es algo que sabemos cómo cambiar. Tenemos que irnos a canalización y aquí, perdón, a canalización no, a canalización nos elige el tipo de canalización, ¿vale? ¿Cómo iría? En este caso iría enterrado. ¿Vale? Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar un tubo menor, vamos a colocarlo, intentar colocarlo por de 50, por ejemplo, para que vean que también que avisa con todos los cambios que se hacen. Vamos a colocar, teníamos una sección de 10, vamos a pasar a la siguiente, aumentamos el calibre, ¿vale? Vamos a calcular y me sigue dando error y ahora me avisa lo que había dicho antes del tubo, ¿vale? Bien, pues vamos aquí y cambiamos el tubo. Y calculamos. Y fíjese, así vamos arreglando la instalación, ¿no? Una vez que manejamos el programa es muy fácil. Pues aquí igual, leemos y nos dice que, bueno, existe una descoordinación, que tenemos que... La intensidad de diseño es 45,61, es decir, que tenemos que colocar una protección de 50 y un cable también, pues, mayor que eso, ¿no? Mayor de 50. Bueno, pues ya lo hacemos directamente. Vamos a colocar una línea de 10, maneto térmico de 50 y, bueno, vamos a ver qué pasa. Me tengo una última que es del arranque del motor, ¿vale? Es decir, que no cumple una comprobación de los arranques de los motores y esto habría que ir a editar el receptor, editarlo y bueno, ya sabemos que habría que colocar, pues tenemos varias posibilidades, ¿no? De arrancadores para motores con una potencia ya considerable, pues bueno, vamos a colocar uno con variador de frecuencia, calculamos y ahora pues aquí lo que nos falla es, nos lo avisa el programa, 58 intensidad de diseño del circuito,
20, vale. Y aquí, bueno, como nos pasamos un poco de 50, pues bueno, vamos aquí porque después habrá una cierta simultaneidad, ¿no? En el reparto de cargas, ni todo va a estar funcionando al 100%. En este caso, además, aquí hay una de tomas de corriente que incluso no tiene, es una toma general, pues eso, para mantenimiento, para poco más, ¿no? 1,50, iluminación poca y tal, bueno, y también unos motores en la parte correspondiente al sensor. Esto sí que pues puede estar trabajando continuamente, y el otro motor sí que puede tener menos contribución. Lo que quiero decir es que esto lo que voy a hacer es fijarlo. Esto ya cada uno tiene que tener su libro de criterios, ¿no? Es un poco ya a base de costumbre y de trabajos. Perdón, he cambiado eso, pero no he cambiado la protección de 50 en cabecera y en pie de línea. Bueno, sigo teniendo un error que me dice que el cable, pues nos queda el cable. Si se nos olvida algo, pues debemos estar tranquilos que el programa siempre nos lo recuerda. Bien, y aquí estaría, ya tenemos esto solventado. ¿Y qué quedaría por reflejar? Quizás por lo dicho, ¿no? Que aquí en esto, como es un cuadro tipificado, aquí tenemos una ventana donde se pueden meter pues cuadros tipificados, tipos de receptores, tipos de canalizaciones, grupos de líneas, etcétera, ¿no? Hemos metido un cuadro tipificado, nos podemos ir a través de aquí o editarlo. Tenemos dos maneras de editarlo: a través de aquí o editarlo a través de la otra zona. Y entonces en la toma de corriente 2, a esto vamos a llamarle pues toma corriente y fan coil, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y simplemente, pues como esta línea, por la potencia que tiene el fan coil, no hay que cambiarla, pues me recogerá. Es una intensidad muy pequeñita que tiene que absorber esa línea, pues vamos a colocarlo aquí, en esta toma y así no hacemos destrozos en la instalación ni líneas nuevas en las habitaciones, ¿de acuerdo? Y aquí estaría, pues bueno, aquí aparece, una vez que calculas, aparece toda la información. Esto ya es editable de usuario, etcétera. Bueno, esto ya requiere más tiempo. Simplemente, fíjense, lo que hemos hecho es sustituir. Lo que nosotros tendríamos que justificar es que hemos aumentado, hay que cambiar, eso sí, la línea de alimentación, hay que pasarla de un calibre menor a un calibre mayor, bajo un tubo determinado. Hay que cambiar las protecciones de la línea y la línea general de alimentación del cuadro al subcuadro del cuarto técnico, y en el cuarto técnico pues hay que colocar el circuito nuevo y listo. Eso sí, esto es motivo de proyecto, ¿de acuerdo? Y ya, pues bueno, para el resto del proyecto, si esto sí fuese un proyecto nuevo, pues hombre, habría que hacerlo, habría que dedicarle bastante más tiempo de lo que hemos hecho ahora. Bueno, pues espero que hayan entendido el proceso, y ahora pues ya volvemos de nuevo a lo que es, aquí está el estado reformado, ¿vale? Indicando, oye, ojo, esto es lo que hemos cambiado, esto es lo que hemos cambiado, esto es lo que hemos cambiado. Y aquí pues se podrían obtener pues listados, mediciones, etcétera, ¿vale? Esto podemos exportar en BC3, se pueden bloquear los circuitos. Bueno, aquí en la zona árbol, bueno, es que la verdad es que tampoco vamos, si no alargaríamos mucho esto, ¿no? Todo lo que queramos que no se cambie, por ejemplo, si tenemos unos circuitos existentes y queremos bloquearlos para que no se dimensionen ni que afecten el cálculo, pues podríamos bloquearlos en todo momento. Es decir, se pueden hacer 50.000 comprobaciones y 50.000 variables. ¿Bien? Y aquí, fíjense, aquí aparecen las fases, la distribución por fases de las cargas, ¿de acuerdo? Y las contribuciones. Ahí tienen, bueno, fase, neutro, etcétera. Bien, pues lo dicho, ya con esto damos por finalizada esta sesión y ahora esperamos a sus preguntas.